Muy buenas tardes. A nombre del personal que integra esta institución, les damos la más cordial bienvenida a la sede del INERM. Hoy llegamos a un punto feliz porque concluimos el tercer módulo de este curso de movimientos políticos y sociales de México en el siglo XX. Nada más feliz que terminar las tareas y desde luego todos ustedes que están aquí presentes, que se anotaron en la lista, ya les habrán preguntado si desean reinscribirse para el módulo 4 y pues nos dará mucho gusto que la mayor parte de ustedes se animen a continuar con esta odisea, con esta búsqueda, con este reconocimiento e identificación de la historia alternativa de México. Este curso, el módulo 4, se ocupará ya no del siglo XX, sino del siglo XXI, abarcará el periodo 2000-2018 y irá del martes 22 de octubre al jueves 21 de noviembre. Y con eso vamos a concluir las actividades. Son 9 sesiones, una de las sesiones la vamos a ocupar para un coloquio sobre la Revolución Mexicana, muy interesante, ya les daré el anuncio en su momento, pero en el módulo 4 vamos a abordar temas de interés, lo que ocurre en Oaxaca. Se recordarán la APO, la desestabilización de toda una ciudad por un movimiento social, los movimientos actuales en Guerrero, porque si bien la guerrilla quedó atrás, todavía hay EPR, todavía hay cultivo de enervantes, todavía hay resistencias, todavía hay caciquismos. Entonces vamos a ver Guerrero, también se abordará el caso de Ayotzinapa, el conflicto de los trabajadores electricistas con la extinción del sindicato, de Luz y Fuerza del Centro, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, en fin, vamos a llegar a los derechos de niñas, niños y adolescentes y también vamos a considerar la presencia, la participación, la fuerza de la comunidad LGBTTIQ. En fin, es un programa muy interesante, es un programa que nos lleva de la historia a la actualidad y precisamente estamos tratando de rastrear los indicios que nos conduzcan a explicar el México actual, el México contemporáneo. La historia sirve para comprender el pasado, pero sobre todo para mirar el presente desde otra perspectiva. Bien, como les decía, estamos en la 10ª sesión, la recta final, y hoy tenemos como invitado al maestro Miguel Ángel Ramírez Jawey, que nos acompaña la tarde de hoy. Él es compañero nuestro, es compañero del INERM, parte del área de investigación. Haré un muy breve recuento de su formación curricular para que ustedes tengan idea y seguidamente le daré la palabra. El maestro Miguel Ángel Ramírez es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, cursa el doctorado en Historia por la misma institución y colabora, como ya comenté hace un momento, en el área de investigación del INERM. Sus líneas de investigación son la historia social y la historia de México contemporáneo. Tiene un artículo, además de ocuparse de asuntos contemporáneos, su tesis doctoral versa sobre la Revolución Mexicana, tiene un artículo publicado, El Partido Liberal Mexicano y la Insurrección Revolucionaria de 1906 en Chihuahua, publicado en Revistas Electrónicas de Chihuahua en 2018, el año pasado. Y la tarde de hoy, Miguel Ángel Ramírez Jawey va a ocuparse de analizar, reflexionar sobre la huelga estudiantil de 1999. Para todos nosotros es contemporáneo. La otra vez que yo estaba meditando decía, pero qué reciente es la huelga del 99. Ajá, ya pasaron 20 años, ¿verdad? Parece que Narciso se quedó mirando en el espejo. Ya pasaron 20 años, así que es un fenómeno que merece ser examinado. Y aquí tenemos a nuestro conferencista. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Bueno, antes que nada, yo deseo agradecer a Pedro Salmerón, quien fue el que me encargó la responsabilidad de dar el día de hoy este curso, porque él justo estaba interesado o sigue interesado en que se conozca las historias que son poco abordadas y poco estudiadas, ¿no? O historias de los movimientos sociales que
si bien académicamente son tratados y discutidos, pues a nivel de discusión amplia y de difusión dentro de la sociedad, pues son poco abordados. Y justo la huelga del 99 es uno de esos casos, debido a que, como bien lo señala David, es un hecho muy reciente, aunque por la complejidad del tema y también por la cantidad de información que hay al respecto, pues vale la pena ser analizado y vale la pena hacer un análisis y un estudio más detenido sobre este acontecimiento. Esta vez va a ser una breve introducción, 1 hora no es suficiente para adentrarnos en la complejidad de este tema. Les voy a hacer un spoiler. Nosotros justo estamos preparando dentro de 2 semanas un coloquio en el que vamos a discutir más ampliamente con académicos y con participantes del movimiento. Vamos a hacer mesas de discusión y de análisis sobre este tema. Yo apenas voy a hacer una pequeña introducción y una pequeña reflexión al respecto. Afortunadamente, para estudiar el tema, a pesar de que pareciera que es muy reciente, muy reciente, pues ya son 20 años ya son considerables como para tener una distancia temporal al respecto, y contamos con una variada cantidad de información, desde los manifiestos, desplegados y volantes que el movimiento estudiantil publicó, hasta una amplia cantidad hemerográfica de información, y no se diga ya los reportes de la prensa y que la televisión hizo también al respecto. Entonces, hay un muy buen material de información como para empezar a adentrarnos a estudiar sin miedo y sin el estigma que este tema ha generado a lo largo de los primeros 10 años al menos. Últimamente ya hemos comenzado como a romper ese esquema. Y justo la huelga del 99 se localiza en un contexto particular, que es el contexto del fin de siglo, en el que los movimientos sociales como tales ya no van a ser grandes movimientos de masas como fueron al principio, como lo fue la Revolución Mexicana o como fue el propio movimiento estudiantil de 1968, sino que se caracterizan por ser movimientos que son pequeños, que buscan objetivos concretos como las luchas ecológicas, las luchas de género, las luchas raciales o por los derechos humanos. No son grandes movimientos de masas. El ZLN es una excepción porque en él sí se logra articular a un movimiento indígena con demandas concretas que es particularmente interesante y que el doctor Gilberto López y Rivas estudió en la sesión pasada. Pero en general los movimientos sociales se caracterizan por ser pequeños, ya no son estos grandes movimientos de masas. Entonces, el movimiento estudiantil del 99 va a romper con ese esquema, porque va a aglutinar a una serie de actores sociales que de manera espontánea van a surgir y van a irrumpir en el escenario del fin de siglo. Quiero darles unas cuantas características de lo que es el movimiento estudiantil de manera general para comprender un poco lo que fue el movimiento del 99. Recordemos que los movimientos estudiantiles en el mundo surgen en los años 60 y que permitieron consolidar o posicionar a los estudiantes como actores claves de las luchas por las transformaciones democráticas a nivel mundial, y permitieron crear las bases para que surgiera una sociedad civil que comenzó a reclamar con mayor énfasis derechos sociales. En el caso concreto de México, el movimiento del 68, que es el más característico por su magnitud y por su importancia en la historia de México, fue, como recordamos y como analizamos aquí en varias de las sesiones que tuvimos previamente, una lucha, se caracterizó por ser una lucha frontal contra el autoritarismo del gobierno mexicano, que estaba encabezado por Díaz Ordaz en ese momento, y que a pesar de la violenta represión con la que fue sofocado, logró sentar las bases de los principios democráticos que impulsaron al país y que impulsaron al país en ese momento a un cambio democratizador, y también sentó las bases para que una sociedad civil emergiera en ese momento. Y esta sociedad civil organizada fue la misma que surgió
de manera espontánea durante los temblores de 1985. Fue la misma que se organizó y que surgió y que se organizó, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, como bien analizamos aquí en algunas sesiones, tuvo diferentes vertientes. Una de ellas fue la de la lucha armada, que ya se comentó también de manera reiterada aquí, pero también fue el de la organización de la sociedad civil. Entonces quiero contextualizar y dejar marcado este precedente. En particular, el movimiento del 99 va a compartir ciertas características con los movimientos sociales que hemos analizado aquí en este curso. Va a luchar contra el autoritarismo del gobierno, contra la burocratización, en favor de la democratización, pero en el caso concreto, por la educación gratuita. Al igual que otros movimientos analizados aquí, el movimiento estudiantil del fin de siglo va a estallar debido a una serie de decisiones autoritarias tomadas por las autoridades universitarias, que era imponer desde arriba una decisión que afectaba a la mayor parte de la comunidad estudiantil. Y este movimiento va a surgir, como otros movimientos estudiantiles, con una serie de rasgos particulares que los van a caracterizar. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que los estudiantes pertenecen a un sector, digamos, moderno de la sociedad. A diferencia de la clase campesina, los estudiantes se están dedicando al estudio de la ciencia, de la tecnología, generan conocimiento constantemente, se perfilan como profesionistas. Esto también implica una responsabilidad social al concluir sus estudios, ¿no? Pero también los estudiantes dentro de su formación tienen una formación humanista, la cual los va a hacer reflexivos, los va a hacer que cuestionen constantemente su realidad. Entonces, el sector estudiantil va a ser un sector crítico de la sociedad, de la realidad, y eso va a marcar muy claramente su participación como movimiento social. Ahora, con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales, pues vemos que cada vez esta parte crítica de la sociedad o esta parte reflexiva y analítica cada vez es menor, ¿no? Yo me sorprendo de ver en redes sociales cada comentario que carece de lógica y de sentido común, que digo a veces, ¿dónde está la formación? ¿Estos compas que comentan aquí fueron a la escuela acaso? ¿O por qué comentan tantas burradas a veces, no? Y eso es, creo, desde mi punto de vista, es porque no ha habido un carácter reflexivo que la educación propia les da, ¿no? Sobre todo las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, tenemos que el sector estudiantil es un sector crítico gracias a esta formación constante. Los estudiantes que se integran al movimiento, estos estudiantes que son críticos, por lo general militan en organizaciones políticas que les permite tener un grado de conciencia y de análisis y de organización. En el 68, por ejemplo, había un fuerte componente de cuadros políticos que militaban desde distintas organizaciones políticas de izquierda, como los maoístas o los trotskistas, y que se organizaban en asambleas, que tenían demandas concretas, y que esta formación política les proporciona una serie de herramientas que les van a ayudar a la organización social dentro del movimiento cuando estalla. Entonces, en general, las demandas de los movimientos estudiantiles se caracterizan por tener dos tipos de reivindicaciones. La primera y más importante, es la de carácter gremial, es decir, la que tiene que ver con su carácter de estudiante, la que afecta a su carácter de estudiante, y otra es la de carácter político, donde se discuten generalmente la condición de la universidad, su relación de la universidad con la sociedad y con el Estado. Y el 68, por ejemplo, no tenía estas demandas de carácter gremial, porque todas ellas, si bien lo recordamos, eran de carácter político, que tal vez no tenían que ver con la educación y con la universidad. En el caso del 99, estas iban a ser de carácter gremial, que va a afectar directamente a la comunidad estudiantil. Otro punto a destacar es que los movimientos estudiantiles, dentro de los movimientos estudiantiles hay una cierta creatividad dentro de las protestas que ellos encabezan.
se desata y se desborda una imaginación para la protesta que tiene que ver mucho con el carácter juvenil del estudiantado, ¿no? En el 68 lo vimos muy claramente cómo esta imaginación fue desplegada para la gráfica, las pintas, la manera de llevar a cabo un mensaje. Y esta es una característica de todos los movimientos estudiantiles. ¿Por qué? Porque generalmente los movimientos estudiantiles siempre tienen en contra un factor, que es el de los medios de comunicación, y los medios de comunicación siempre los controla el Estado, ¿no? Entonces, siempre el manejo de la información respecto a los movimientos estudiantiles desde los medios oficiales de comunicación siempre va a ser de vilipendiar, denostar a la comunidad estudiantil, ¿no? Otro punto a destacar es que, además de esta imaginación que desatan los movimientos estudiantiles, tienen una causa que es general, que buscan la liberación de la sociedad del autoritarismo del gobierno. Generalmente, la característica de todos los movimientos estudiantiles a nivel mundial, no solo mexicano, es que buscan romper con los rígidos esquemas del autoritarismo en sus gobiernos, ¿no? Y eso los lleva como movimiento social y como movimiento estudiantil a conformar redes de solidaridad con otros sectores de la población y redes de comunicación diversas. Pero finalmente, una característica central de los movimientos estudiantiles es que estos van a lograr unificar diferentes tendencias ideológicas en pos de una meta que es colectiva, de una meta que es común, que es la del estudiante, ¿no? Es muy, muy curioso porque si ustedes lo ven, los movimientos estudiantiles logran, en donde se desarrollan, integrarse desde diferentes espacios ideológicos, desde una heterogeneidad, integrarse en un bien común, en una acción conjunta. Entonces, desde el 68 vimos que había diferentes tendencias ideológicas conformando al movimiento estudiantil, y en el 99 no va a ser diferente, va a haber diferentes grupos políticos y diferentes tendencias que se van a conformar en un bien común. En este caso van a ser los ultras o radicales y los moderados, que en un principio, a pesar de sus diferencias, van a conjugarse en un lenguaje común que los va a unificar, que esta es la defensa de la educación gratuita en la universidad. Y finalmente, otra característica de los movimientos estudiantiles es la horizontalidad de su organización. Es decir, aquí cuando se conforma un movimiento estudiantil, por lo general no existen decisiones verticales, decisiones autoritarias. Las decisiones se toman en colectivo y esas decisiones se van a través de un representante, ¿no? Entonces, una característica que es muy importante tomar en cuenta es que el movimiento del 99, por ejemplo, estaba muy inspirado por la horizontalidad del movimiento zapatista. El movimiento zapatista permeó en la juventud de finales del siglo XX y fue la que les dotó de una conciencia política que tenía que ver con la horizontalidad de su organización. Entonces, estos son puntos de manera general que quiero que tengamos en cuenta para comprender un poco más cuando lleguemos a analizar el estallamiento de la huelga del 99. Otro punto que me parece importante analizar es el contexto en el que surge la huelga del 99, el contexto del fin de siglo, que es un contexto político y social muy particular, que es el ascenso y la consolidación del neoliberalismo como forma política y económica, que permanece incluso hasta nuestros días, y que su planteamiento principal es básicamente la libre circulación de mercancías, del capital sin ninguna restricción. Y es que el modelo neoliberal en el mundo va a tomar una mayor fuerza con la desaparición del socialismo realmente existente y con la caída del muro de Berlín a finales de la década de los 80, y se va a consolidar como el modelo económico hegemónico.
salvo en algunos enclaves latinoamericanos como Cuba, por ejemplo, que va a seguir resistiendo. Como sistema económico, el neoliberalismo va a promover la generación de la riqueza, del lucro, no importando los métodos éticos empleados para lograr este objetivo. Entonces, a nivel cultural, el neoliberalismo va a promover también el individualismo, el consumo, el hedonismo, va a promover una cultura que nos va a invitar al conformismo y a no actuar frente a los problemas que conciernen a toda la colectividad. No sé si ustedes recuerdan la introducción de una película, Transpoiting, no sé cuántos de aquí las vieron, que al inicio tiene una introducción que me parece fascinante para retratar lo que es este individualismo generado por el modelo neoliberal. ¿Qué dice la introducción? Les voy a leer una pequeña parte. Elige la vida, elige un trabajo, elige una carrera, elige una familia, elige una gran televisión, elige lavadoras, automóviles, reproductores de discos compactos, abrelatas eléctricos, elige buena salud, elige colesterol bajo, seguro dental, elige pagos de hipotecas a interés fijo, pregúntate quién diablos eres el domingo por la mañana, elige sentarte en ese sofá viendo programas de televisión y que aturden tu mente y te aturden el espíritu, que te meterán comida chatarra en la boca, ¿no? Elige pudrirse al final de todos, hacer lo último en una casa miserable, nada más que una vergüenza para los mocosos egoístas que engendraste para reemplazarte, ¿no? Entonces, este es básicamente el modelo neoliberal y la cultura del modelo neoliberal que nos ofrece, ¿no? Entonces, este es básicamente el mundo a finales del siglo. Estoy haciendo un retrato, una caricatura de lo que es el mundo a finales del siglo XX, pero finalmente en este mundo individualista y egoísta, es el que va a detonar este último movimiento de finales de siglo. Estamos inmersos en un contexto político en el que los promotores del neoliberalismo están tratando de desarticular todas las formas de organización colectivas. En el trabajo se promueve la desaparición de los sindicatos, de los contratos colectivos, se atomiza, se van aislando a los trabajadores para individualizarlos en un solo sector. Es un mundo competitivo, es una lucha de todos contra todos en las que se tiene que hacer de todo para poder sobrevivir en este mundo terriblemente egoísta, ¿no? Entonces, el neoliberalismo, la característica principal es que lo transforma todo en mercancía, que es la salud, el techo, la comida, los bienes y servicios que antes eran garantizados por el Estado, ahora se van a ver como una mercancía. Entonces, en México, desde la década de los 20, estas medidas neoliberales que se aplican para desmantelar ese estado de bienestar que se había consolidado después de la revolución, y esas conquistas que fueron ganadas a sangre y fuego, pues van a empezar a ser vistas como un negocio. Y la educación no se va a salvar de este concepto, de esta concepción de hacer todo mercancía. Entonces, la educación que nosotros como país ganamos a través de una serie de conquistas sociales que iniciaron con la Revolución Mexicana, y que se convirtió en un derecho universal, y que se volvió una obligación del Estado para solventarla y garantizarla, va a ser objetivo de las medidas políticas y económicas del nuevo Estado neoliberal. Y es que, además, la educación es uno de los pilares, curiosamente la educación es uno de los pilares fundamentales del Estado para su modernización, porque de ahí van a salir los cuadros profesionales para sustentarla, ¿no? La educación va a permitir que haya una gran movilidad social, como lo hemos visto en una de las sesiones. Ustedes recuerdan cuando se analizó la biografía de Lucio Cabañas, cómo tuvo que salir de su comunidad, y uno de sus intereses era superarse personalmente, entonces se inscribe en una normal rural para poder avanzar en el plano social. Entonces, nosotros tenemos aquí que la educación es una depositaria de la esperanza de los distintos grupos de la población. Por eso, el gobierno de la posrevolución
concentró en la educación, en este sector particular, sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque la educación también permite dotar de cuadros al Estado. Recuerden que Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo, pues una de las primeras medidas también acompañadas fue fundar el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué permitió esto? Que el Instituto Politécnico brindara de químicos, de petroleros, que apuntalaran a este sector energético de la sociedad. Entonces, por eso la educación era muy importante para el Estado posrevolucionario. Sin embargo, con el avance de las medidas neoliberales, la educación se vio otra vez como uno de los objetivos principales. Y es que en la lógica neoliberal, las universidades se ven como empresas que generan ganancias, que van a ofertar al mercado los servicios educativos, que es una lógica que les va a redituar ganancias. Entonces, en los 90, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomendó que se alzaran o que se elevaran las cuotas en la educación universitaria y que se invirtiera en el sector privado, o sea, en universidades privadas, para que de manera gradual el Estado dejara de hacerse cargo de la educación y se desprendiera de esta obligación social para que esta misma fuera regulada por el mercado. Entonces, la educación gratuita en las universidades de masas, como era la Universidad Nacional Autónoma de México, se va a convertir en una afrenta para el mercado. ¿Por qué? Porque en base en la ley de la oferta y la demanda que regula este mercado, la educación gratuita implica que haya una sobreoferta educativa. Y esto, bajo esa lógica de la oferta y la demanda, va a abaratar su costo. Entonces, a las empresas privadas que ofertan educación no les conviene que haya una universidad de masas como la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque esto abarata su costo. Entonces, ¿qué es lo que las grandes organizaciones económicas recomiendan? Que se eleve el costo para que haya una competitividad con el sector privado. Entonces, por eso en los 80s y en los 90s principalmente fueron surgiendo y proliferando universidades privadas o estas universidades que conocemos como patito. Pero también esto implicaba que un gran sector de la población se quedara sin educación, un sector que no podía pagarse esa universidad, una universidad privada, y que solo podía acceder a la educación de calidad a través de la universidad, se le cerraran las puertas y no pudiera acceder. Y es que también hay aquí una cuestión de sentido común. Si no se garantiza la educación para estos sectores que no pueden acceder a la universidad, entonces eso implica que también haya desplazamiento, precariedad laboral, desempleo, y sin empleo hay un aumento de la delincuencia, hay una marginalidad. Entonces este es un problema terrible porque al privar de la educación a estos sectores vulnerables, otros fenómenos sociales van tomando fuerza. Y les quise explicar este panorama para entender por qué la huelga estalla en 1999 con esta fuerza, ¿no? Como recordamos, o no sé si lo recordamos, pero aquí vamos a hacer una recapitulación, a principios del año de 1999, el rector de la Universidad, Francisco Barnés de Castro, realizó una propuesta para aumentar la cuota por concepto de inscripción, por pagos semestrales y por otros servicios. Entonces, y esta propuesta se conoció como el Plan Barnés, bajo esta lógica de privatizar la educación. Esta propuesta, a inicios de ese año de 1999, provocó grandes discusiones tanto en medios nacionales, pero también al interior de la universidad. En facultades y escuelas que integraban la universidad, representantes de diversos bloques estudiantiles comienzan a analizar la manera para organizarse y responder a este plan Barnés, a esta propuesta de elevar las cuotas escolares. Entonces, las facultades y escuelas se organizan para conformar una asamblea estudiantil universitaria a principios de 1999
Y en marzo la Asamblea convoca a un paro parcial para manifestarse contra estas reformas. Sin embargo, las autoridades universitarias con Barnés van a tomar una decisión que va a ser desafortunada, y esta va a ser la de aprobar la modificación al Reglamento General de Pagos. El 15 de marzo, en una sesión del Consejo Universitario, se reúnen en el Instituto Nacional de Cardiología y ahí se aprueba el Reglamento General de Pagos. Mañosamente, porque el Consejo Universitario por lo general, o casi siempre, se reunía en Ciudad Universitaria, y esta vez toman la decisión de salir de Ciudad Universitaria para tomar una decisión a espaldas de la comunidad, y esto va a provocar una reacción inmediata dentro del estudiantado, ¿no? ¿Y qué significaba esta reglamentación o esta modificación al Reglamento General de Pagos? Incluía el cobro de cuotas semestrales, que eran obligatorias, que eran 15 días de salario mínimo para el bachillerato en nivel técnico y 20 días para licenciatura. También incluía cobros para el examen profesional, incluyendo trámites de titulación, y que costaría 40 días de salario mínimo. Entonces, era una cuota que a ojos de los estudiantes parecía exagerada y elevada. Pero las autoridades en ese momento creen que esta reforma va a pasar sin ningún problema. Y es que el rector, en una muestra de intransigencia, no consideró las reacciones ni las opiniones de la comunidad universitaria. Obviamente, la respuesta vino de manera inmediata. Los estudiantes de la Asamblea Universitaria deciden llevar a cabo una consulta general para conocer la posición de los estudiantes con respecto a la modificación del reglamento general, y la respuesta es clara y contundente. Existe un rechazo generalizado hacia estas modificaciones, y también existe un rechazo a la forma en la que el rector y el Consejo Universitario aprobaron estas reformas, que fue a espaldas, sin consultar a la comunidad universitaria. Entonces, esto provoca un malestar generalizado que motiva a muchos universitarios que, si bien al principio se mantienen renuentes y ven, si no con simpatía, pues no les molesta que se cobren cuotas, que esta manera de proceder del rector los orilla a ser más participativos y a involucrarse cada vez más en la Asamblea Estudiantil Universitaria. Entonces, la Asamblea Universitaria, una vez que se aprueba el Reglamento General de Pagos en marzo de 1999, decide consultar y convocar a huelga el 20 de abril del mes. O sea, se aprueba el reglamento el 15 de marzo y el 20 de abril la Asamblea Universitaria decide convocar a huelga y convocar a crear un consejo representativo. Y es así como nace el Consejo General de Huelga. En su primer manifiesto a la Nación, el CGH va a señalar que la huelga es históricamente el último recurso del movimiento ante la falta de un diálogo con las autoridades universitarias. Es el último recurso. Entonces, lo que ellos dicen es que nosotros no nos hemos puesto en huelga como un capricho nuestro, ¿no? Nosotros fuimos orillados a esta huelga porque las autoridades se han visto intransigentes al diálogo. Las autoridades no quieren dialogar con nosotros y nosotros tenemos que emplear el último recurso de los movimientos sociales, que es la huelga. Entonces, así estalla la huelga el 20 de abril de 1999 a las 0 horas, convocada por el Consejo General de Huelga, y comienza una movilización espontánea. El rector y las autoridades universitarias en lo general no creían que hubiera esta capacidad de reacción por parte del estudiantado. Ellos pensaban que, si bien iba a haber protestas de parte de esta asamblea universitaria, no imaginó y nunca vislumbró la magnitud que iba a tener con el estallamiento de una huelga que iba a ser general, que la iban a apoyar la mayor parte de las escuelas y al final la apoyó la totalidad. Y entonces la huelga estalla y se vuelve un movimiento sorpresivo, espontáneo, contundente,
que comenzó a ser relevante para la vida nacional. Ustedes lo recuerdan muy bien seguramente, porque nosotros, yo no tanto, porque justamente no lo viví en carne propia, yo estaba en la secundaria, debo confesarles, ya relevé mi edad, pero la mayoría de ustedes recuerda cómo fue manejada la huelga mediáticamente, ¿no? Pintaba a los estudiantes como vagos, con una serie de adjetivos calificativos que eran denostativos, ¿no? Pero esto no era fortuito, exactamente. Estos mismos calificativos también fueron aplicados al movimiento estudiantil de 1968, como bien recuerdan, ¿no? Que eran estudiantes manipulados por fuerzas extranjeras, pero si le rascamos un poco más, si hacemos un análisis de todos los movimientos sociales, siempre los medios de comunicación denostan a los movimientos, ¿no? Los zapatistas en 1911 fueron calificados de bandidos, el adjetivo o el mote de el Atila del Sur que le dieron a Emiliano Zapata, pues no era un adjetivo muy bonito, que digamos, ¿no? Pero era para caracterizarlo como primitivo, como bárbaro. Y si nos vamos un poco más, voy a recapitular un poco. En la independencia al cura Hidalgo también se le asignaron una serie de adjetivos calificativos terribles, ¿no? Terribles. Entonces, todos los movimientos sociales siempre son denostados y calificados de manera terrible por los medios de comunicación. Y la huelga del 99 no va a ser una excepción, ¿no? Entonces, los medios de comunicación manejaron una información parcial y siempre condenatoria. Entonces, esto también provocó cierta crispación en la sociedad y cierta polarización. El problema aquí, cuando estalla la huelga, es la nula capacidad y de entendimiento del rector. También la intransigencia de las autoridades universitarias, que en su debido momento se niegan a discutir las reformas al Reglamento General de Pago. Entonces, ellos a toda costa decidieron llevar adelante estas reformas y provocaron el estallido de esta huelga. Entonces, para responder a las necesidades de este nuevo movimiento estudiantil, se crea el CGH, crea un pliego petitorio. Todos los movimientos, al menos los movimientos mexicanos, están acompañados de un plan o un pliego petitorio. El del 68, como bien les decía, era un plan básicamente político que abogaba por la desaparición del cuerpo de granaderos, el cese de la represión y la libertad a los presos políticos. Aquí el plan y el pliego petitorio del movimiento estudiantil es un plan que tiene que ver con este gremio, con el gremio del estudiantado. ¿Qué se pedía en el pliego petitorio? Que era la abrogación del Reglamento General de Pagos y la anulación de todo tipo de cobros por inscripción, es decir, la educación gratuita, que era derogación de las reformas aprobadas por el Consejo Universitario en 1997, que limitaban el pase automático. Se pedía también que se creara un Congreso democrático y resolutivo para discutir los problemas de la universidad. Se pedía el desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje montado por las autoridades, que era Auxilio UNAM, que todavía sigue operando en la universidad. Y también se ofrecía que a raíz del movimiento se repusieran esos días perdidos por la huelga. Un punto final que se añadió unos meses después fue el rompimiento total y definitivo de los vínculos de la universidad con el Ceneval. El Ceneval, que era el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Este punto es muy importante porque la comunidad universitaria, lo que discutía la comunidad universitaria es que la educación no tenía por qué tener un filtro, y el Ceneval era un dique que limitaba a la población a acceder a la educación universitaria. Entonces, lo que pedía el CGH en ese momento, en este punto, era que la universidad se desvinculara con este organismo privado y que
se permitiera el ingreso a la universidad de todos los sectores sociales. Porque además ellos lo veían como una forma de elitización de la educación, ¿no? Y una forma también del proceso de privatización. A los pocos días de estallada la huelga y durante el transcurso va a haber una polarización de la comunidad universitaria. Por una parte está el rector, que quiere que se mantiene de manera intransigente en su línea de seguir con el Reglamento General de Pagos y de no dialogar con la comunidad universitaria, que fue apoyado por todas las autoridades y por el gobierno federal también. Entonces que se creó un bloque ahí de apoyo al rector. Y por otro lado estaba la comunidad estudiantil, que se oponía a la aplicación del Reglamento General. Pero no solo era la comunidad estudiantil, porque también recibieron el apoyo de los padres de familia, que se constituyeron en un bloque de apoyo fundamental y muy importante. Profesores y académicos también apoyaron las demandas estudiantiles y sobre todo, y de manera importante, había un apoyo de los movimientos de izquierda, que en ese momento vieron la lucha de los estudiantes como una forma de resistencia al avance del neoliberalismo. Y este era en particular el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que abiertamente apoyó a este movimiento, así como algunos medios independientes en los que se destacó la jornada, que realizó una cobertura mediática que pretendía ser más o menos equilibrada, en contraposición con la cobertura que había realizado, que seguía realizando las televisoras y los principales medios de comunicación. El problema con el estallido de la huelga y con su desenlace es que ninguna de las partes de este conflicto estaba dispuesta a transigir o a negociar en sus puntos. Por una parte, Barnés siempre se mantuvo en esta idea de no aflojar nada. Y por otra parte, cuando el CGH comenzó a radicalizarse en su postura, tampoco ya quiso aflojar. Entonces no hubo un estira y afloja, una negociación que permitiera que el conflicto se resolviera de manera dialogada. Barnés señalaba que la huelga se debía, en principio, a un pequeño sector, a un pequeño grupo de radicales, y no estaba dispuesto a negociar con ellos. Entonces, lo que él hace o lo que él propone o la estrategia que él desarrolla es denostarlos a través de una hostil campaña en los medios de comunicación. Por otra parte, el CGH lo que trataba, al menos al inicio, es demostrar que ellos no eran un pequeño grupito, sino que eran toda una representación de la comunidad estudiantil que exigía a las autoridades un diálogo público. Entonces, para contrarrestar toda esta propaganda en los medios de comunicación, una propaganda que era demasiado difamatoria, el CGH, el movimiento estudiantil, se va a volcar a las calles como en el 68, ¿no? Recuperando esa tradición de propaganda masiva, de boteos, de mítines relámpago, sobre todo para ganarse el apoyo de los sectores populares, ¿no? Y para contrarrestar todo este tipo de información denostativa. Entonces se realizan marchas, bloqueos, boteos en los principales medios de transporte, en el metro, en los Ruta 100. Entonces, aquí el CGH despliega nuevamente su creatividad, como lo fue el CNH en el 68. 3 meses después de estallada la huelga, los profesores, hay una propuesta que va a ser diseñada por los profesores eméritos de la universidad, que era una plantilla muy importante. Les leo los nombres: Miguel León Portilla, recientemente fallecido, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, Alfredo López Austin, Alfredo Rossi, que eran personajes que eran sumamente importantes y destacados para la comunidad universitaria. Estos personajes, estos profesores eméritos, realizaron una propuesta
a las autoridades y a la comunidad que estaba en huelga, en la que proponían suspender la aplicación del Reglamento General de Pagos y llevar el debate sobre la relación de la universidad con el Ceneval a una discusión más amplia. Es decir, y también crear un congreso universitario en donde se pudieran discutir la problemática universitaria. Y esta propuesta va a ser respaldada por académicos de diversas disciplinas y también por las autoridades universitarias. Sin embargo, el CGH decidió no aceptar esta propuesta porque ellos creían que le estaban haciendo el juego a las autoridades universitarias. Entonces, de manera intransigente, deciden poner una barrera con los eméritos, que es terrible, porque las discusiones en la Facultad de Filosofía y Letras con Luis Villoro o con Alfredo López Austin, que eran maestros a los que poco o nada se les podía cuestionar por su trayectoria de vida, no solo académica, sino su trayectoria de vida y su participación en movimientos sociales. Recordemos que Alfredo López Austin había sido consejero del EZLN y estaba en las negociaciones, al igual que Luis Villoro. Entonces, cuando ellos discuten en la Facultad de Filosofía esta propuesta, son rechazados y es algo que al menos a mí en lo particular me parece un poco doloroso, ¿no? Porque son nuestros grandes maestros, ¿no? A los que poco o nada se les podía cuestionar. Pero en ese momento fueron duramente cuestionados y señalados. Entonces se rechaza esta propuesta y el conflicto, la huelga no se resuelve. No se resuelve porque no hay capacidad de diálogo entre una y otra parte. Con el paso de los meses, al interior del movimiento estudiantil se va a identificar a dos grandes tendencias, que va a ser la de los ultras y la de los moderados. Entonces, por una parte, los moderados estaban presionando porque se resolviera el conflicto y se aceptaran la negociación con estos puntos, y por otra parte estaba el sector radicalizado que decía que no se debían negociar los puntos del pliego petitorio y que si no se resolvían estos puntos no había forma de destrabar este conflicto, de terminar con la huelga. Para finales del año, el movimiento estudiantil está muy desgastado, cada vez más dividido, y es que creo que el rector estaba apostando a eso, ¿no? Estaba apostando a que el movimiento se desgastara justamente para que se cayera solito, ¿no? Por eso nunca decidió negociar ninguna de sus posturas, pero también el rector se fue quedando poco a poco sin el apoyo y sin el respaldo del gobierno. Entonces, Francisco Barnés de Castro presenta su renuncia en noviembre de 1999 y es sustituido por Juan Ramón de la Fuente, quien hasta ese momento se desempeñaba como secretario de Salud. El año 2000 va a iniciar con una mayor fragmentación y polarización del movimiento estudiantil, y Rectoría sabía que este desgaste era propicio para terminar con la huelga. El rector, en ese momento, en enero, ofrece una salida negociada al conflicto y ofrece una solución global que incluía el retiro a las actas que se le habían levantado a los estudiantes, la suspensión temporal del Reglamento General de Pagos y la promesa de la realización de un congreso universitario y también la suspensión de las cuotas con el Ceneval. Entonces estaba ofreciendo parcialmente cumplir con el pliego petitorio. Pero el CGH otra vez, o más bien una parte, la parte radical, decide no aceptar nuevamente de manera unilateral estas propuestas. Y esto fue fundamental para la Rectoría porque le estaban dando la justificación para terminar con la huelga. Hay en esos días previos en los que se va a conocer esta propuesta, hay un artículo publicado por Luis González de Alba. ¿Recuerdan quién era Luis González de Alba?
que en el 68 fue un destacado líder de la Facultad de Filosofía y Letras y que ya para estas épocas su pensamiento había involucionado hacia el conservadurismo. Él publica un artículo que es bien interesante y que les voy a leer. Él propone, número 1, convóquese a los 250,000 estudiantes a plebiscito bajo riguroso padrón de inscritos y con urnas vigiladas por las comisiones de derechos humanos, los partidos políticos y los estudiantes. Número 2, en cuanto este gane, como será, él ya decía, pídanse las instalaciones sin plazo alguno, al instante. Si se obtiene una negativa a la demanda democrática, la policía hace lo mismo que cuando se desaloja paracaidistas instalados ilegalmente en un predio ajeno, los echa. Para el caso, no llevarán armas de fuego. Quien oponga resistencia, por supuesto, saldrá herido o herida y ya. Esto es previo al plebiscito que propone el rector. Esto se publicó en Época, el 18 de octubre de 1999, y 2 días después sale el plebiscito del rector. Entonces, como ustedes bien saben, esta recomendación de Luis González de Alba fue llevada a cabo al pie de la letra. ¿Qué pasó con el plebiscito? Se realiza una consulta que a ojos del CGH es una consulta amañada porque es encargada a Consulta Mitofsky, que no hay elementos para legitimizar esa consulta. Entonces, evidentemente, en esta consulta se vota el no a la huelga y le da a las autoridades universitarias, pero sobre todo al gobierno federal, el justificativo perfecto para intervenir a través de la policía. Y justo como lo recomendaba Luis González de Alba, se implementa un operativo con la recién creada Policía Federal Preventiva para tomar las instalaciones y acabar con la huelga. Y ustedes recordarán, ¿no?, cómo se manejó en medios. Incluso yo lo recuerdo perfectamente, el 1 de febrero, cuando fue la toma de la Prepa 3, estaban transmitiendo prácticamente en vivo. Sí. Y luego cuando fue la toma de Ciudad Universitaria el 6 de febrero, también se llevó a cabo en la madrugada con un impresionante despliegue policíaco. Entonces, así fue como la huelga es orillada, es reprimida, como en el 68 nuevamente, pero fue menos sangrienta, pero fue el mismo mecanismo, opera el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el CGH para ese tiempo ya había perdido el apoyo de la comunidad estudiantil. El rector o las autoridades universitarias apostaron a ese desgaste que finalmente llevó a terminar con la huelga de esta manera, ¿no?, que fue una conclusión que nadie imaginaba, ¿no?, que iba a terminar de esta forma. Entonces, en conclusión, el movimiento estudiantil del 99 puede verse o repensarse desde 2 aspectos: por la forma violenta en la que terminó y porque no alcanzó la resolución total de su pliego petitorio, como evitar la relación que la universidad tiene con el Comipenso, con el Ceneval, que todavía sigue actualmente, que todavía realiza y verifica y decide quién puede acceder a la educación media y a la educación superior. Pues desde este punto de vista puede verse a la huelga o al movimiento del 99 como una derrota, pero también como movimiento social de finales de siglo, con el ascenso del neoliberalismo, como inicié la reflexión al principio, pues también puede verse como una victoria que fue de gran trascendencia para este país, que fue impedir el avance del modelo neoliberal en materia educativa y evitar la privatización de una de las mayores universidades de masas que tiene este país, ¿no? Cosa que no era menor, pues el movimiento estudiantil no solo enfrentó a la cerrazón de las autoridades,
universitaria, sino también a la cerrazón del gobierno federal, a los medios de comunicación que lo estigmatizaron y a una sociedad que, polarizada por estos medios de comunicación, se les vino en contra, ¿no? Entonces, en ese sentido, viéndolo a 20 años de distancia, pues creo que el movimiento estudiantil como movimiento social sí logró al menos este triunfo, ¿no? Que fue evitar la privatización de la educación en una universidad que es clave para la vida de este país. Y también el movimiento estudiantil, hay que destacar, puso a discusión nacional un punto que es muy importante, que es el derecho inalienable a la educación superior. En plena época en la que predomina este individualismo y este egoísmo, y que los valores colectivos son cada vez menores, en que el neoliberalismo trata de fragmentar estos valores colectivos, pues el movimiento, la huelga del 99 pues sí significó un triunfo parcial en ese sentido, ¿no? Como lo fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también provocó una emergencia de la sociedad civil y que también reaccionó e hizo sentar al gobierno federal a dialogar con el Ejército Zapatista. Entonces, desde mi particular punto de vista y haciendo un análisis a 20 años, pues el movimiento estudiantil sí logra este triunfo parcial, que si bien fue derrotado en este sentido de la represión, pues logra este triunfo. Y finalmente, la mayor virtud del movimiento estudiantil fue que abrió la posibilidad de que otras generaciones que venían en el futuro pudieran acceder a una educación de calidad, pública y gratuita. Hay un cartel muy bonito dentro de las manifestaciones de una niña que su papá la está cargando, que está en el Zócalo, ¿no? Que dice: cerramos la universidad para que mañana, hoy cerramos la universidad para que mañana las siguientes generaciones puedan acceder a la educación. Y esto es verídico, ¿no? Hoy lo podemos constatar, porque sin ese movimiento que impidió la privatización de la educación, pues tal vez muchos de nosotros, o al menos yo particularmente, que fui de la generación que accedió a la prepa después, en el 2001, pues tal vez no hubiera tenido la oportunidad, de estar aquí con ustedes en este momento, ¿no? No sé. Yo ingresé, ya como a manera de cierre y de conclusión, quiero comentarles un poco la experiencia personal. Yo ingresé a la preparatoria número 9, que está en el norte, que exigía un mayor puntaje, un puntaje muy alto para ingresar, ¿no? Y después de la huelga, la universidad quedó muy desprestigiada por los medios de comunicación, y entonces esa generación que accedió conmigo, mis compañeros, provenían de Ecatepec, de Coacalco, de Cuautitlán Izcalli, de toda esta zona de la periferia, ¿no? Yo mismo provenía de Ecatepec. Entonces esto es interesante para medir un poco la consecuencia de lo que fue el movimiento estudiantil, ¿no? Porque de no haber sido ese movimiento, tal vez mis compañeros y yo no hubiéramos podido acceder, ¿no? Porque si ahora vuelve otra vez esa lógica, ¿no? Y ahora mis compañeros son estos compañeros que provenían de Ecatepec, de Coacalco, del Estado de México. Muchos de ellos se quedaron en el camino, pero la gran mayoría pudimos seguir por esa vía, acceder a una educación de calidad, y seguimos aquí todavía dando la batalla, ¿no? En conclusión, como dijo el maestro Joseph Fontana, un gran historiador que también nos dejó hace un par de años: aunque hemos perdido muchas batallas y seguiremos perdiendo otras muchas, nunca seremos definitivamente derrotados. Muchas gracias.
Supongo que tienen varias percepciones, varias opiniones sobre lo que fue este acontecimiento, sobre todo los que los vivieron. Yo recién me estrenaba como profesor de asignatura y extramures tuve que dar mi primer curso en la licenciatura en Historia en aquel momento, así que sí fue muy paradójico, varios reveses. Entiende uno la justicia de los movimientos, pero no entiende uno la orientación que están dando estos grupos que finalmente terminaron por dominar el movimiento. Bien, mientras el maestro Miguel Ángel Ramírez da lectura a los comentarios que dan como para 3 conferencias, o más bien para que lo resuelvan en el conversatorio al que ya previamente los invitó, yo quiero recordarles, hacerles presente próximas actividades, toda vez que, y en este momento sale una lágrima, toda vez que este día pues ya dejaré de verlos, la próxima semana no contaremos con ustedes, la siguiente sí esperamos que vengan con ánimos, pero les hago presente, el día de mañana, viernes 11, tendremos una conferencia a propósito del 5º aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Yo muchas veces lo he pensado, si fue tan emblemática la matanza de Tlatelolco en 1968, esto que fue tan quemante, tan ardiente, y liberan a personas en un día festivo, inculpados, en fin, creo que es terrible. Estará presente con nosotros Maciej Wisniewski y también tendremos el comentario de Luis Arizmendi, Paula Mónaco y Temoris Greco. Temoris Greco es un periodista y un activista de primer nivel, también lo tendremos en el siguiente módulo. Vale mucho la pena que acudan si les interesa. El día de mañana, 11 de octubre, 6 de la tarde. Por otra parte, quiero ponerlos en la pista. Del 15 al 17 de octubre organizamos un coloquio, La idea de la conquista, una construcción cultural, a propósito del 5º centenario de la irrupción española en continente americano y de la resistencia de los pueblos indígenas. Vendrá también gente de primerísimo nivel a reflexionar precisamente sobre aquello que también recordamos en 1992 a propósito del 5º centenario del encuentro, el encontronazo, lo que fuera. Muy bueno va a estar, 15 a 17, las mesas son en la mañana y en la tarde, les recomiendo que consulten el cartel electrónico, no se los describo aquí porque los confundiría, pero vale mucho la pena, consideren venir a 1, 2 mesas para que ustedes tengan conocimiento, atención. Y por supuesto, pues pensando en las fuentes originales, ahí están las cartas de relación de Hernán Cortés, ahí está la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Si ustedes lo leen también se quedan pasmados de ver las descripciones de Cortés, todo aquel esplendor que en algún momento se perdió, pero también comprensiblemente cómo esos 500 soldados españoles consiguieron vencer un dominio de 20 millones de habitantes y pues era porque los mexicas tenían enemigos por todas partes, ¿verdad? No en vano. Finalmente, como ya comentó el maestro Ramírez Jawey, de lunes a miércoles 21 a 23 de octubre se desarrollará el conversatorio sobre la huelga de 1999 a 20 años. Tendremos 2 sedes, este instituto y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Igualmente les recomiendo ampliamente que consulten el cartel electrónico para que ustedes tengan idea de a qué mesa querrán asistir. En fin, les recomiendo la consulta de nuestros acervos, no solamente tenemos cursos, conferencias, foros, también tenemos un acervo bibliográfico, un archivo fotográfico. Si dicen, pero no tengo tiempo, entren en Instagram, llénense de las fotografías, bájenlas, compártanlas, hagan chisme, no nos hagan virales porque eso ya es trauma para nosotros, pero sí difundan, compartan ampliamente, para eso es nuestro acervo, para ser conocido, para ser retransmitido. Sigan a nuestro instituto en sus diferentes redes sociales, no pierdan la pista a nuestros programas radiofónicos, Historia del Pueblo Mexicano y La Hierbabuena, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana por las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio. Todas nuestras actividades son gratuitas, esperemos no cobrar cuota de aquí a 20 años. Muchas gracias por su atención.
Pues aquí hay una serie de preguntas muy interesantes que voy a tratar de englobar para dar una respuesta general. Preguntan cómo fue que se levantó la huelga. Pues la huelga, como bien lo sabemos, o si no lo sabemos, lo expliqué de manera general, pues fue por la intervención de la Policía Federal Preventiva, ¿no? Luego lo discutimos si quieren. Lo invito al conversatorio. Y sí, buscaban una forma de legitimar la intervención de la policía, pero y era cualquier pretexto, por mínimo que fuera, para. Sí, claro. De los líderes del CGH, ultras y moderados, pues de los ultras al menos el Mosh, por ejemplo, fue expulsado de la universidad y no tuvo cabida nuevamente, a pesar de ser medalla Gavino Barrera, ¿no? Que era de excelencia académica. Ahora lo vemos en la CENTE, creo, anda por ahí. El Diablo también se desvinculó de la universidad. Alberto Pacheco, que por cierto va a andar por acá en el coloquio. Entonces, Benítez está en la Facultad de Economía. El movimiento estudiantil tenía relación con el movimiento del 86-87. Pues al final, bueno, al principio creo que el movimiento se distanció del movimiento de los 80s. Sí marcó una distancia porque ellos decían que el movimiento del 86, el del CU, 87 fue vendido. Entonces desconfiaban mucho de sus líderes y ellos decidieron marcar una distancia, ¿no? Entonces no hubo en ese sentido una continuidad. Se dice que la huelga del 99 estuvo controlada y manipulada por inicios del PRD. Pues es que había varios grupos políticos, uno de ellos era el PRD, sí tenía cierta presencia y cierta organización, pero al final de cuentas fueron fueron rechazados y no tuvieron mayor injerencia. Al contrario, el PRD como partido, como organización política, al final de la huelga provocó o apoyó que se disolviera de la manera en la que se resolvió. Grupos radicales y ajenos. Sí, hay una tendencia a la radicalización del movimiento estudiantil. Hay esas imágenes de los foros con las alambradas, también es como característica, ¿no? Sí hay una serie de radicalización, pero no creo que fueran ajenos a los intereses universitarios. Yo creo que sí había una lógica y una meta en común de llevar a cabo, conseguir las demandas, ¿no? ¿Qué fue de los líderes? ¿Cómo es que se levanta la huelga? Y con esto daría conclusión. Pues muchas gracias por su atención. Cerramos el módulo 3, nos falta un módulo más que va a ser más interesante todavía porque ese es movimientos sociales actuales. Entonces los invitamos a reinscribirse y a seguirnos por las redes sociales. Es el 21, 22 y 23 de octubre. Va a ser aquí y en la facultad. Se van a subir a las redes sociales del programa completo. Muy bien.
De hecho, estoy pensando que el maestro Miguel Ángel Ramírez estratégicamente los provocó para que vayan a los conversatorios y vayan a manifestar su opinión y su perspectiva y encuentren la divergencia, la convergencia de diferentes opiniones e ideas. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, entrego al maestro Miguel Ángel Ramírez Jagüey la constancia de participación como conferencista de este curso. Muchas gracias, Miguel Ángel. Desde luego, todos ustedes tienen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro aprecio, y aquellas personas que hayan tenido al menos 8 asistencias sobre 10 tendrán su constancia de participación. Denos oportunidad de contar las asistencias, de diseñar las constancias. El martes 22. Gobierno de México.